Voces de Alejandría. Empezamos a cerrar la ventana con nuestra versión más literaria, de la mano de las Voces de Alejandría, que interpretan historias muy vivas de autores ya muertos. La directora de este coro es la periodista y amiga Macu de la Cruz. Macu, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Marta? Muy bien, ¿y tú? Bueno, aquí vamos, pasando el verano. ¿De qué tema vamos a hablar hoy? Pues tengo una pregunta antes. ¿A ti te gustan esas películas en las que se cuenta otra película dentro de la película? ¿Cómo? Esas películas donde la trama es que se está rodando una película y entonces te cuentan en la película lo que pasa en ese rodaje, lo que les pasa a los actores, yo qué sé, o lo que le pasa a un cámara. ¿Te gustan esas películas? Bueno, sí, una más que otra, pero sí, da juego. Vale, es que hoy traigo a las Voces de Alejandría una cosa parecida, pero con libros. Libros en los que se habla de libros, porque eso son historias sorprendentes. Sí, me parece un buen hilo del que tirar, venga. Yo, además, he pensado que después del gran éxito que ha tenido El infinito en un junco, de Irene Vallejo, maravillosa, traducido ya, yo creo que a 1000 idiomas, bueno, donde leemos esa magnífica historia de la lectura. Bueno, pues algunos pueden pensar, sobre todo gente joven, que es que a lo mejor se ha puesto de moda, ¿no?, lo de escribir, lo de leer libros que hablan de libros, pero no, es una larga tradición. Quizá porque los escritores buenos, desde el principio de los tiempos, siempre han leído más de lo que han escrito. Y uno de los que mejor lo hizo, en mi opinión, fue Cervantes. Hombre, ya sabía yo que no íbamos a desaprovechar la oportunidad de hablar de Don Miguel esta tarde. Don Miguel y toda su pandilla del Quijote. Claro que sí. Casi ninguno de esa pandilla, por cierto, sabía leer. Muy pocos de los cientos de personajes que salen en El Quijote saben leer. La mayoría de las chicas que salen sí, pero bueno, no todas, pero casi nadie sabe leer en El Quijote. Pero tienen una discusión sobre libros que se monta en el capítulo 32 de la primera parte, en la que casi todos son analfabetos. Bueno, esa discusión es minina, faltó poco para que llegaran a las manos. ¿Y la podemos escuchar? Claro. Escucha, vamos a imaginar que estamos en la venta, sentados allí, y después de comer. Y allí está también el ventero, está su mujer, su hija, Maritornes, la sirvienta asturiana, varios de los que están alojados, y por supuesto Don Quijote y Sancho, todos de tertulia, comentando. Pues bueno, igual que hacéis en La Ventana. Sí, aquí a los cuatro. Pues una ventana allí en la venta del siglo XVII, ¿no? Así es que cotilleamos lo que dicen. Venga. Y como el cura dijese que los libros de caballería que Don Quijote había leído le habían vuelto el juicio, dijo el ventero: No sé yo cómo puede ser eso, que en verdad, que a lo que yo entiendo, no hay mejor letrado en el mundo, y que tengo ahí 2 o 3 de ellos con otros papeles que verdaderamente me han dado la vida, no solo a mí, sino a otros muchos. Porque cuando es tiempo de la siega, se recogen aquí las fiestas, muchos segadores, y siempre hay algunos que saben leer, el cual coge uno de estos libros en las manos y rodeámonos del más de 30. Y estámosle escuchando con tanto gusto que nos quita 1000 canas. A lo menos de mí sé decir que cuando oyo decir aquellos furibundos y terribles golpes que los caballeros pegan, que me toma ganas de hacer otro tanto y que querría estar oyéndolos noches y días. Así es la verdad, dijo Maritornes. Y a buena fe, que yo también gusto mucho de oír aquellas cosas que son muy lindas, y más cuando cuentan que se está la otra señora debajo de unos naranjos abrazada con su caballero, y que les está una dueña haciéndoles la guarda, muerta de envidia y con mucho sobresalto. Digo que todo eso es cosa de mieles. ¿Y a vos qué os parece, señora doncella?, dijo el cura hablando con la hija del ventero. La chavala respondió que ella siempre escucha y que no le gustan los golpes y peleas que le gustan a su padre, que prefiere las lamentaciones de los caballeros cuando están ausentes de sus señoras. Bueno, como ves, Marta, en esta tertulia todos van comentando lo que les gusta más, lo que les gusta menos, y entonces el cura decide pasar a la acción. A ver. Traedme, señor huésped, aquí estos libros, que los quiero ver. ¿Qué me place?
y entrando en su aposento sacó de él una maletilla vieja, cerrada con una cadenilla, y abriéndola, halló en ella 3 libros grandes y unos papeles de muy buena letra escritos de mano. El primer libro que abrió vio que era don Cirongilio de Tracia, y el otro don Felismarte de Hircadia, y el otro la historia del gran capitán Gonzalo Hernández de Córdoba con la vida de Diego García de Paredes. Así como el cura leyó los 2 títulos primeros, volvió el rostro al barbero y dijo: Falta nos hacen aquí y ahora el ama de mi amigo Don Quijote y su sobrina. No hacen, respondió el barbero, que también sé yo llevallos al corral, o a la chimenea, que en verdad que hay muy buen fuego en ella. Luego quiere vuesa merced quemar más libros, dijo el ventero. No más que estos 2, el Don Cirongilio y el de Felixmarte. Pues por ventura mis libros son herejes o flemáticos que los quiere quemar. Hermano mío, estos 2 libros son mentirosos y están llenos de disparates y devaneos. Y este del gran capitán es historia verdadera y tiene los hechos de Gonzalo Hernández de Córdoba, el cual, por sus muchas y grandes hazañas, mereció ser llamado de todo el mundo gran capitán, renombre famoso y claro y del solo merecido. Y este, Diego García de Paredes, fue un principal caballero, natural de la ciudad de Trujillo, en Extremadura, valentísimo soldado y de tantas fuerzas naturales que detenía con un dedo una rueda de molino en mitad de su furia. Tomaos con mi padre. Mirad de qué se espanta de detener una rueda de molino. Por Dios, ahora había vuestra merced de leer lo que hizo Felismarte de Hircania, que de un revés solo partió 5 gigantes por la cintura. Calle, señor, que si oyese esto se volvería loco de placer. 2 higas para el gran capitán y para ese Diego García que dice. Mirad, hermano, que no hubo en el mundo Felixmarte de Hircania, ni don Cirongilio de Tracia, ni otros caballeros semejantes que los libros de caballería cuentan, porque todo es compostura y ficción de ingenios ociosos, que los compusieron para el efecto que vos decís de entretener el tiempo, como lo entretienen leyéndolos vuestros segadores, porque realmente os juro que nunca tales caballeros fueron en el mundo, ni tales hazañas ni disparates acontecieron en él. A otro perro con ese hueso, como si yo no supiese cuántas son 5 y a dónde me aprieta el zapato. 2 higas para el gran capitán y para Diego García de Paredes. Ya ves, Marta, todos menos el cura estuvieron de acuerdo en que nos gusta muchísimo más escuchar una historia inventada, pero que esté bien contada, claro, en vez de otra que sea muy grande y que sea verdad, pero que sea aburrida. Sí, sí, suele pasar. Pero oye, ¿cómo acabó la discusión? Porque el tono había subido mucho. Bueno, acabó más o menos bien porque el cura explicó que muchos libros se hacen para entretener los pensamientos y que ahí están los libros para lo que guste cada lector, y más o menos pues se sosegaron. Y entonces, cuando lleva el ventero su maleta llena de libros mal cerrada a su sitio, se caen unos papeles de la maleta y entonces se pone a leerlos el cura en voz alta, porque los demás ya te he dicho que no saben leer, con mucha curiosidad, y advierte que aquello es una novela. Atentos todos, que la novela comienza de esta manera. En Florencia, ciudad rica y famosa de Italia, en la provincia que llaman Toscana, vivían Anselmo y Lotario, 2 caballeros ricos y principales. No me digas más, y eso que lee casualmente el cura es la novela del curioso impertinente, que queda insertada durante varios capítulos dentro del Quijote. Eso es, Cervantes sigue esa costumbre que viene de muy antiguo de meter libros dentro de otro libro. Como el de Camerón o Las 1001 noches. Venga, dejamos ahí el curioso impertinente porque me ha venido a la cabeza que a veces los libros que se meten en otro libro no es para leerlos, es para quemarlos, como quería hacer el cura en esa discusión que hemos escuchado. Cierto, es famosa, ¿no? La escena de la quema de libros del Quijote es muy famosa. Sucede antes de esta tertulia en la venta.
cuando vuelve Don Quijote de su primera salida al lugar de La Mancha, ese que no queremos acordarnos de su nombre. Entonces el cura, el ama y la sobrina y el barbero, que están asustados de que lo que le pueda pasar a Don Quijote, hacen una fogata supuestamente para que Don Quijote no siga alimentando su locura con las fantasías de los libros de caballería. Pero oye, hablando y pensando en fogatas que queman libros, ¿no? Los libros más terribles y las fogatas más famosas que destruyen la cultura, se me viene a la cabeza Fahrenheit 451, ¿no? La novela de Ray Bradbury. Y claro, también estoy pensando esto de que traemos libros muy vivos, historias muy vivas de autores muertos, porque no está tan lejano con lo que está pasando, a lo mejor no con hogueras ni con muros, pero sí prohibiendo muchos títulos en escuelas públicas, por ejemplo, como está pasando en Estados Unidos. Y es que al final tienes razón cuando dices que casi todo lo que pasa ya estaba en los libros. Sí, pero bueno, como has recordado Fahrenheit 451, vamos, ya que lo has citado, vamos a recordar algo de este libro. El protagonista es Montag, que es uno de los bomberos de las brigadas que quemaban libros. Por orden del poder, naturalmente. Es verano, nada de fuego, por favor, que me deprimiría asistir a una quema de libros. No vamos a coger una escena de eso quema. no, venga. No, tranquila, nada. El tal Montag acaba renegando de esos fuegos y comprendiendo, después de que ha leído unos poemas y, bueno, también de que ha reflexionado, que los libros nos hacen falta, que son necesarios. Así es que de lo que huye es de las brigadas. Lo que va a quemar es su vida anterior y entonces se va a ir encontrando con otras personas que precisamente se dedican a salvar libros, para salvar a la humanidad y salvar sus historias. ¿Cómo lo hacen? Pues escucha lo que le van a explicar a Montag una de las personas que se encuentra en su huida, que es el señor Granger. Vamos por los caminos, las vías férreas abandonadas, con aspecto de vagabundos, pero con bibliotecas enteras en nuestro interior. Al principio no se trató de un plan preconcebido. Cada hombre tenía un libro que quería recordar y así lo hizo. Luego, durante un periodo de unos 20 años, fuimos entrando en contacto unos con otros. Viajamos, creamos esta organización y establecimos un plan. No somos importantes. No debemos ser pedantes ni sentirnos superiores. Solo somos cubiertas para libros. Cuando la guerra haya terminado, algún día, algún año, los libros podrán ser reescritos. Las personas serán convocadas una por una, para que reciten lo que saben, y lo imprimiremos hasta que llegue otra era de oscuridad, en la que quizá debamos repetir toda la operación. Es impresionante esta ficción, ¿eh? Porque cada vez suena menos a distopía, tristemente. Venga, vamos a pensar en algún libro más con libros dentro para ir terminando. Vale, pues si vamos acabando, yo quisiera terminar con Cervantes, para redondear, ¿no? Como habíamos empezado esta tarde con él. Es que es pasión lo que hay en este grupo por Cervantes, ¿eh? ¿Cómo decir que no? ¿Y para qué decir que no si es maravilloso? Es verdad, tenemos pasión por Don Miguel, porque es que en el Quijote está todo. Y con el Quijote empieza la novela moderna. Cervantes no solo metió libros dentro de su libro, fue todavía más original. Él inventó eso que luego ha usado Miguel de Unamuno, de inventarse el segundo autor, Cide Hamete Benengeli. Sancho Panza le llama así, Cide Hamete Berenjena. Sí, berenjena, le llama así. Benengeli. Vamos a escuchar la aparición en el libro, porque a mí me parece absolutamente innovador y moderno varios siglos después. Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un sedero. Y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado de esta mi natural inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía y vile con caracteres que conocí ser arábigos. Anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado que los leyese y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante. En fin, la suerte me deparó uno que, diciéndole mi deseo y poniéndole el libro en las manos, le abrió por medio y leyendo un poco en él, se comenzó a reír.
Cervantes le pregunta entonces de qué se ríe, y el morisco, que está leyendo, le cuenta que porque allí pone que Dulcinea del Toboso tenía la mejor mano para salar puercos de toda la Mancha. Cuando yo oí decir Dulcinea del Toboso, quedé atónito y suspenso. Le di priesa a que leyese el principio y, haciéndolo así, dijo que decía Historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. Mucha discreción fue menester para disimular el contento que recibí. Y salteándosele al sedero, compré al muchacho todos los papeles y cartapacios por medio real, que si él tuviera discreción y supiera lo que yo los deseaba, bien se pudiera prometer y llevar más de 6 reales de la compra. ¡Toma ya! ¡Qué invento! Luego don Miguel nos cuenta que con toda su ansiedad contrató al traductor y le pagó 2 arrobas de pasas y 2 fanegas de trigo para que tradujese al castellano todo aquello, sin quitar ni añadir nada. Y en mes y medio quedó traducida la historia. Y así se logró, en castellano, que esta historia fuera cumbre de la literatura universal. Los lectores y oyentes del siglo XVII, yo creo que cuando leyeran este capítulo se quedarían maravillados, y nosotros, ya ves, yo por lo menos sigo maravillada en el siglo XXI. Igual, efectivamente, en pleno 2026. Muchísimas gracias por traernos estas historias de libros muy vivos y muy actuales de autores muertos. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias. Por parte del Grupo Alejandría, hoy han participado Julián Salgado, José María Rivero, Araceli González Campa, Alfonso Armada y Macu de la Cruz. Si crees que todo cuanto has escuchado no tiene contigo nada que ver, estás, amigo, equivocado. Párate a ver, párate a ver. Todos soñamos con ser un caballero y tener algo por lo que luchar y un amor que defender. Si tienes un ideal, un principio, defiéndelo y aférrate a él. Alguien escribió que la vida es sueño y los sueños, sueños son. Sé rebelde como el mar, sé noble porque al final de esta vida llevarás tu libertad. No importa cuán loco te crean todos, mantente firme, mantente en pie. Buscar tu sitio, encontrarse a sí mismo es tu misión, es la razón. Grítale al cielo que no quieres ser solo uno más. Anchas Castilla y el sol tu caminar guiará.